Somos Ámbar Riveros y Carolina Gelgres. Juntas te damos la bienvenida a Latido Animal, un podcast para explorar el mundo a partir de las claves de la psicología transpersonal. Aquí nos sacudiremos de prejuicios, del deber ser y de las respuestas prefabricadas. Buscaremos entonces alcanzar las mejores preguntas para que vivir sea vivirnos mejor. Hola a todos y todas, ¿cómo están? Aquí me encuentro muy a gusto con Carolina, espero que ella también. Sí, estoy súper entusiasmada, la verdad, por la súper buena acogida que tuvo nuestra invitación a que nos mandaran sus sueños. Y es que la interpretación de sueños es un tema que nos gusta mucho y que ambas hemos tenido la oportunidad de vivir en contexto terapéutico. Por lo tanto, sabemos cuáles son sus beneficios. Estuvimos conversando la semana sobre algunas de las respuestas que nos enviaron a propósito del episodio anterior, que fue muy entretenido también para mí. Algunos nos comentaron sueños, otros nos preguntaron cómo podrían registrarlos y sobre todo interpretarlos. En verdad fue como la pregunta que más se repitió. Así es que en este episodio vamos a dar algunas de las claves para orientar este proceso y, bueno, como se dice, unos cuantos tips para poder interpretar sueños, para poder registrarlos. Sí, para comenzar con esto de la interpretación y nos vayamos al tiro nomás con el tema, quiero citar al gran maestro, Carl Gustav Jung, quien dijo una vez, un sueño que no se entiende sigue siendo un mero incidente. Al entenderlo, se convierte en experiencia vital. Y hay varias cositas que me gustaría partir señalando. Para esto de los sueños, hay que decir que no nos muestra el contenido, información, imágenes que tienen que ver con el consciente, sino que son el complemento de esto. Es la parte inconsciente que nos faltó por saber de aquello que no sabemos. Por ejemplo, alguien que sueña con vaca y que ve que la vaca tenía 9 patas. Desde la conciencia, yo sé que las vacas no tienen 9 patas, pero el sueño nos muestra que el significado de esas 9 patas responde a que con las 9 patas esta vaca podía correr más rápido en el sueño. Por lo tanto, en ese correr más rápido está ese complemento inconsciente que la parte consciente no tenía. En ese sentido, eso es lo que me parece genial porque siento que hay como alguien en nuestra cabecita, como este yo inconsciente, que de noche te va como soplando las cosas en las que no te estás fijando día a día. Ahora yo me pregunto, ¿cuánto es inconsciente? ¿Cómo se vinculan, por ejemplo, las 9 patas de la vaca, ¿cierto? A la persona más allá de que sepa que le permitía correr más rápido. Es decir, como cuál sería el mensaje de eso. Porque claro, eso la persona lo ve en el sueño, nadie se lo cuenta, ni siquiera como que todavía lo ha interpretado, es todavía una imagen. Claro, y ahí está la pega, que de eso que me parece súper ilógico, uno termina construyendo un relato que se identifique con su propia vivencia actual. Y ahí viene un segundo punto importante antes de pasar a los pasos que nos pueden ayudar a interpretar el sueño, y es que los sueños nos van a hablar de la situación consciente de nuestro presente. Claro, lo que podemos aprovechar entonces es más bien creo yo, es el relato que construimos del recuerdo de nuestros sueños. O sea, la forma en que vamos a ir como ordenando esas imágenes o esa secuencia, esa historia que se nos presentó. Ujú, ujú. Y ahí podríamos partir, si te parece, compartiendo un sueño que se trabajó terapéuticamente para que la gente vaya entrando en onda. Este sueño se lo contaron en contexto de terapia a Jung, ¿Ya? es de carácter compensatorio y donde el paciente expone su sueño de la siguiente manera. Entonces, un hombre asiste a Jung con un sueño donde él se veía consolando a su jefe. Lo estaba consolando porque tenía diversas dolencias físicas que respondían a un dolor de huesos. Entonces, el hombre en el sueño saca la conclusión de que esto le estaba pasando a su jefe porque fumaba mucho y lo más probable era que fuera a tener cáncer de hueso. Una resolución así bastante drástica y bastante exagerada. Entonces, ya el hombre a nivel de conciencia y a nivel de terapia, de interpretación, el hombre en su trabajo empieza a recordar que había tenido un episodio súper fuerte y un percance así grande con su jefe y por tanto, de manera exagerada, el sueño estaba compensando esta ira que tenía hacia su jefe. Y en el sueño tenía este deseo que en conciencia se reprimía de que ojalá el jefe tuviera cáncer. Entonces, en este caso, el hombre no había tomado conciencia
de como la cabal repercusión que tenían sus emociones hacia el jefe en este plano consciente y del peligro que tenía el hecho de ignorar estos sentimientos. Como consecuencia de eso, el paciente tenía o estaba sufriendo de fuertes episodios de ansiedad, que es una cuestión común que sucede en personas ansiosas que suelen tener estos sueños compensatorios, donde de cierta manera lo que el propio sueño está buscando es regular su personalidad o este rasgo de personalidad más ansioso. Claro, buenísimo. En el fondo, igual en el sueño tenemos como espacio o la demanda más bien como de la expresión de nuestras emociones, quizás esas emociones que dejamos encapsuladas por problemas que tuvimos en el día a día y que no pueden quedar así. En el fondo no pueden quedar encerradas dentro de uno porque eso al final explota. Yo creo que a todos nos ha pasado en cierto momento que hay una acumulación de frustraciones, de rabia y eso al final nos va haciendo daño. Así que interesante esto que cuentan, Ujú. igual la interpretación me gustó mucho, sobre todo a propósito de que a veces hay ciertos lugares donde podemos encontrar información y donde se nos dice, no, este sueño significa esto, o este símbolo directamente significa que va a pasar esto en tu vida, ¿verdad? No siempre es así. Como aquí ayudó Jung Claro, a su consultante, su paciente, a darle una vuelta a qué es lo que estaba viviendo él en su presente y no solamente proyectarlo hacia su jefe, como que su jefe era el que estaba enfermo, sino que por qué en sus sueños ujú, aparecía esa enfermedad o ese deseo de que al otro le pasen cosas malas también. Igual es súper humano. exactamente. Ahora, como respecto a los sueños, si es que pueden hablarnos de una historia pasada, así como por ejemplo podría suceder en un cuento, a propósito que hablábamos del relato, quizás Ujú. tratar o hablarnos de un hecho que nos marcó anteriormente y no necesariamente algo que nos pase en nuestro presente, en nuestra actualidad. Sí, sí, por lo que pudimos indagar, sí. Ahora lo que hay que tener en cuenta es que el tiempo igual es súper sabio en esto y puede ser que los procesos de interpretación no sean posibles por cómo nos estábamos a nivel emocional sintiendo en ese momento en que surgió el sueño, a nivel emocional, mental, y que hoy pueden hacernos más sentido teniendo ya una mente más dispuesta a reconocer aquellos conflictos que estaban en esos sueños que nos estaban transmitiendo. Ahora creo que lo importante es fijarnos en el hoy, en cómo se muestra en mi presente y cómo, y con eso ya preguntarme qué puedo hacer o cómo puedo entenderme en mi presente a partir de ese sueño. O sea, lo que uno quiere es responder a este hoy, no a ese ayer o a esa semana pasada. Entonces, por más que nos hable de un pasado o el sueño, la interpretación será en base a nuestro presente y cómo se vive eso que nos pasa. Y entender que en el fondo atienda a lo único que existe, que tiene que ver con el presente. Ahora, si podemos rescatar un sueño del pasado para interpretarlo a la luz de lo que nos sucede hoy, bienvenido sea también. Claro, porque en el fondo si todavía tenemos ahí como una espinita de un sueño quizás del pasado, incluso puede ser un sueño de la infancia, me imagino yo, o algo que fue muy recurrente, quizás sí podríamos como traerlo al presente y ayudarnos como a ver qué traía ese sueño o en qué nos puede ayudar como en el día de hoy. Eso me hace pensar un poco en los sueños a propósito que son historias, no solamente imágenes, sino que tienen como cierta narrativa o que le podemos dar cierta narrativa. Me hace pensar, por ejemplo, la lectura, que podemos hacer así como de un libro, porque de alguna forma podemos tomar el mismo libro para releerlo, ¿entiendes? Así como cuando vuelves a tomar un cierto título, es como volver a tomar, después de tantos años, un sueño y de alguna forma interpretarlo de manera distinta, darle como otra perspectiva. Y a través de esa transformación, de tanto de lo que uno recuerda como de la forma en que entendemos un sueño, sacarle un provecho también. Sí, exactamente. Es eso mismo y en base al mismo paso del tiempo, ya que todo va mutando, hay una segunda consideración que es importante a la hora de interpretar, que tiene que ver con los objetos, imágenes, signos que van apareciendo y cuál es la interpretación particular que le vamos a ir dando. Sí, ahora me pregunto yo, como, ¿cuál sería la orientación? Porque igual esto es súper amplio.
digamos, la orientación que deberíamos seguir para más o menos acercarnos a una interpretación adecuada. Porque como veíamos en el ejemplo que diste, igual el paciente llegó así como con una interpretación, o quizá una interpretación muy literal de la información que traía el sueño. Era como, no, ya vi a mi jefe enfermo, Claro. entonces en la realidad él está enfermo. Entonces es una ecuación como muy Mm. cerrada, por así decir, muy restringida. ¿Cuáles serían esas entonces formas de interpretar para aportar sentido a nuestro presente en base a los sueños? Ujú. Mira, a modo general y sin querer pasar directamente a lo que son los pasos, lo que resume este ejercicio de interpretación tiene que ver con la amplificación, que lo vamos a ver en detalle después. Pero tiene que ver básicamente con ponerle una lupa a eso que observamos y en segundo lugar, llevar eso a nuestras situaciones actuales o nuestra situación actual. Porque si te pones a pensar, hay personas que pueden soñar con que vuelan y quizás interpreten su sueño como, no sé, que nos está hablando sobre la libertad o de cómo ver las cosas panorámicamente, etcétera. Pueden ser múltiples los significados. O de otra manera, no sé, hay personas que sueñan con serpientes, que para algunos puede significar la presencia de un báculo, hay otros que pueden imaginarse o interpretar que hay un falo o hasta una sensación de acecho. Por lo tanto, eh, ese símbolo, o sea, ese signo termina o debiese terminar transformándose más en un símbolo que nos hable a partir de lo que a nosotros nos sucede en nuestro presente. Desde ahí parte la interpretación. Claro, claro, o sea, es como ahí pasa de ser una imagen a transformarse en un símbolo que fundamentalmente te va a hablar de ti y hacia ti mismo. O sea, puedes soñar con muchas otras personas, con muchas situaciones, pero en el fondo lo importante es que ese contenido inconsciente que va progresivamente a pasar a tu conciencia te está hablando de ti mismo. No tanto de situaciones externas, sino que cómo las situaciones externas están dialogando contigo, cómo te están afectando. Yo siento que ese es como un foco que uno puede considerar para los sueños. Ahora, yo sé que quedaste en compartirnos, a propósito de los tips, como un posible itinerario para favorecer nuestra propia interacción con los sueños. Digamos, para que todos poco a poco podamos como involucrarnos con esta parte de nuestras vidas, ¿verdad? Sí, y desde ahí nos basamos básicamente en lo que nos trae el libro El análisis junguiano de los sueños de Marianne Maton y de algunos ejemplos que vimos. Entonces, una de las formas indica que lo primero que hay que hacer es relatar tu sueño en primera persona, desde el comienzo hasta el final, contándote tu sueño, tal como si lo estuvieses viviendo. Una vez que ya tenga esa narración del sueño, esto sea un trozo de la historia, sea una historia más o menos completa o con lo que cuentes, porque uno nunca sabe dónde finalmente o tiene certeza de si el sueño fue completo así o le falta algo, da lo mismo. Una vez que tengas eso, identifica la introducción, el desarrollo y el desenlace de tu sueño. Si es corto, no importa, te quedas con ese fragmento. Una vez que terminen eso, repásenlo y vayan anotando cada objeto con el cual se relaciona o que puede tener presencia en ese sueño. Cuando tengan esos objetos, vayan haciendo una descripción detallada de cada uno de ellos. Color, forma, tamaño, posición, cómo tú u otro sujeto se está relacionando o no con esa cosa y qué sientes también tú al verlo. La parte emocional es fundamental. Ahora, un cuarto paso, y en esta parte lo que deben ir haciendo esto que tiene que ver con la amplificación de cada uno de los objetos, en la relación que van teniendo con ustedes mismos. Entonces, esto se trata de que cada objeto pueda hablarles a ustedes mismos sobre su situación actual. Entonces, como eso que siento en el sueño, esa relación que veo, por ejemplo, con el objeto, esa situación que veo en el sueño, se ve también en mi vida actual. Un ejemplo de eso podría ser, estoy en un mar, logro ver el mar es profundo, azul, está en calma, eso me hace sentir bien, es como esas veces en que he podido tener un momento de tranquilidad en mi vida.
interpretación número uno de las miles que pueden surgir. Entonces, ya cuando amplificamos y vimos en detalle por qué hemos dedicado energía a recordar, con eso listo, se van a ir dando estas asociaciones posibles de lo que vimos con nuestra experiencia. Es como ir buceando entre las imágenes, nuestros sentimientos, pensamientos actuales. Y es importante que como un mar nos vayamos sintiendo libres, hagamos este proceso muy relajado y aquí todo es bienvenido. No se cuestionen el contenido, dedícate solo a nadar y a disfrutar del viaje que se está dando entre estos gigantes. Y por último, paso, es importante que le pongan un nombre a su sueño, tal como una historia, en cuanto a un relato, tenga su nombre, que sea un resumen, como la identificación de lo que fue su sueño. ¿Sabes qué? Me parece genial que lo último que nombres es el paso de poner el título, el nombre del sueño. De hecho, estuve leyendo en un artículo de New York Times en donde un psiquiatra aconsejaba que para efectos de recordar nuestro sueño, no había que inmediatamente asignarles un título. O sea, es decir, no despertar y, por ejemplo, encerrar todo en un adjetivo y decir, uy, ya, así como que soñé algo genial. Porque la mente, en el fondo, al generalizar y sintetizar el contenido en esa frase o en ese título, va a como a encerrar el sueño, por decir así. Entonces te va a quedar más con esa idea que con la posibilidad de amplificar, como tú decías, ir detallando, ir conociendo la historia que te trae el sueño. Entonces, a mí me parece muy buena recomendación que esto nos obliguemos a hacerlo al último, para evitar perder, digamos, los contenidos del sueño, por así decirlo. Entonces, lo que decía este psiquiatra es que es mejor ir despertando poco a poco y dar como los primeros minutos de este despertar a la evocación progresiva de lo que soñamos, ¿cierto? Como poner un poquito nuestra voluntad de nuestra parte y ir así como lentamente, ¿cierto? Acordándonos de este sueño, tratando de revisitar las imágenes, de revisitar quizás los diálogos que hubieron o lo que pensamos mientras estuvimos soñando. Así muy tranqui, muy relajadamente. Yo sé que a veces nos cuesta porque ponemos de pronto una alarma muy estridente, porque obviamente tenemos que hacer cosas, pero por ahí en el fondo podemos como añadirle un poco de calma a nuestro despertar y darnos ese tiempo para no perder en vano los sueños, pues todo lo que nos estaba tratando de comunicar nuestro inconsciente. Ujú. Claro, es como cuando te quedas con el título o la carátula de la película y después ni siquiera la quieres ver porque no sé, viste que era fea o el nombre lo encontraste muy ridículo o los colores del fondo de la carátula no combinaban o que el actor tenía cara de depravado, no sé, desde lo más absurdo o superficial puede llevarte a la elección de con qué te quedas y con qué no. El asunto es que miremos más allá de lo instantáneo, que no nos quedemos con esa primera impresión, sino que nos sumerjamos en lo que el sueño nos dice, que nos sumerjamos en este libro, en esta película, y veamos qué nos quiere entregar. Claro, la idea es evitar hacer como juicios muy generales y de pronto perdernos de la experiencia de dialogar con nuestros sueños. Estoy pensando, por ejemplo, si decimos, no, esto fue una pesadilla, o decir, no, este sueño ya tenía unos sueños parecidos y en verdad no significan nada, o son muy fantásticos. En el fondo es aprovechar la instancia. Y lo otro, así como hablamos de despertar tranqui y dejarnos recordar los sueños, permitirnos también comprometernos en una medida así como sencilla con nuestro inconsciente, por decir así, o con una llave que tenemos como para revisar problemáticas actuales y tener una pequeña libreta, una app, un blog de notas, lo que sea que les acomode, quizás grabarse en el celular, no sé, para en el fondo dejar algún registro al despertar de lo que soñamos y de esas como primeras impresiones que fuimos teniendo. Ahora, ¿qué pasa? Me pregunto yo, y creo que en ciertas épocas me ha sucedido también, ¿qué pasa con los que dicen que así lo típico, así como no, yo no sueño, nunca sueño con nada? ¿Qué se podría hacer ahí? ¿Cómo se podrían recuperar los sueños? ¿Qué opinas tú? Mm.
Hoy me hiciste recordar una pequeña anécdota, pero igual la voy a contar. Eh, Recuerdo que una vez a un supuesto gran maestro, no voy a comprometerme en decir su ideología, pero porque no quiero meter a todo en el mismo saco. Pero un gran maestro que vino a dar una charla dijo, ¿por qué creen que yo no sueño? Y obviamente no dejó que nadie respondiera, sino que continuó su relato y dijo, porque yo tengo un nivel de meditación tan alto que no necesito soñar, porque ya todo lo de mi consciente lo tengo a nivel presente, a nivel consciente. Yo lo quedé Ya. mirando así Ujú. como qué soberbio, qué egocéntrico, y me molestó. Yo les puedo decir que no es cierto. Siempre, siempre, pero siempre hay contenido inconsciente que sale. Siempre estamos soñando. Puede que no lo recordemos, eso es un segundo factor, pero siempre estamos soñando. Entonces, frente a eso, no sé si uno puede hablar de recuperar un sueño, pero sí creo que es posible traer una parte de ello al momento presente y sobre eso he sabido de personas que inician procesos terapéuticos donde es común que comiencen a soñar o para aquellos que ya lo estén haciendo, que comiencen a tener sueños con más frecuencia. Y frente a eso sé que tienes algunas como tips también que pueden ayudar a poder tener una actividad onírica más recurrente o más presente. Claro, sí, mira, de lo que estuve revisando, por ejemplo, es que no soñamos durante toda la noche, sino que en la fase REM, que es la fase donde se producen los movimientos de los ojos, ¿cierto? Mientras, los movimientos rápidos que realizan los ojos mientras dormimos, y no es durante el sueño profundo, ¿ya? El sueño profundo sería como para revitalizar nuestro cuerpo, tener nuevas energías, ¿cierto? Para el descanso en sí mismo. Pero la actividad del sueño no se da solamente en una fase del sueño, ¿ya? O en una fase del dormir, mejor dicho, para no ser tan redundante. Y en base a eso, por ejemplo, hay quienes incluso proponen ideas que quizá, no sé, no nos suenen mucho al principio, pero si de verdad queremos como tratar de volver a recordar nuestros sueños o tener esa sensación nuevamente, si nos sentimos de alguna forma bloqueados, incluso hay quienes comentan que uno podría beber agua durante la noche, ya, por ejemplo, unos 3 vasos de agua, sabiendo que con eso te vas a despertar, ¿cierto? A ir al baño. Mm, Entonces, eso impediría que la fase de sueño profundo fuese tan extensa, fuese tan larga, ¿ya? claro. Y en el fondo tendrías como más de un despertar durante la noche como para tener la posibilidad de Mm, evocar tu sueño. Eso es en cuanto como al factor físico, digamos, de soñar. Lo otro que también se dice mucho es como el poder del lenguaje, que en el fondo podríamos utilizar a nuestro favor. Sería entonces como mientras nos dormimos, diciéndonos así como voy a recordar mis sueños. Igual esto como que parece así súper sencillo y todo, pero hay muchos que afirman mm, que luego de, por ejemplo, 2 semanas, 3 semanas, repitiendo este método, tendrías una mayor probabilidad de poder recordar tus sueños. En el fondo, como nuestra mente se queda trabajando de noche y un poco tratando de resolver problemas que tuvimos durante el día, etcétera, sería como añadir a su lista de quehaceres mientras nosotros estamos durmiendo, añadir a esa lista el hecho de que tiene que recordar los sueños. Así que yo creo que en verdad, si hablan de esas posibilidades, que ahí les vamos a dejar el link de que lo ha dicho y todo, es un psiquiatra que estudia los sueños, ¿por qué no utilizarlo? En verdad, si podemos decirnos esa frase antes de dormir, yo creo que tomar la iniciativa es algo que es súper sencillo y que podemos realizar. sí, creo que todo sirve. Lo importante es que las personas puedan ir experimentándolo y viendo qué funciona en cada caso particular. Sin más, los dejamos invitados a que prueben, nos vayan contando sus experiencias y cualquier duda pueden escribirnos, ya saben dónde. Claro, a través de nuestra cuenta de Instagram, Latido Animal Podcast, nos pueden encontrar en YouTube y también en Spotify. Así que nos vemos en el próximo capítulo. Si alguien, por favor, se anima a seguir estos tips, que después nos cuente cómo les fue. Un abrazo y un beso. Chau.